¿Usted también siente que es un premio a la perseverancia? Son 6 postulaciones, ¿verdad? Yo siento que es un premio al buen ejemplo, más bien. Vale decir, yo siempre me hacía, cuando uno se va haciendo más viejo, yo tengo 53 años, y digo, a ver, abandonar tus ideales es un poco complicado, ¿no? O sea, ¿qué legado dejas a tus hijos o qué legado dejas a la sociedad, ¿no? Nosotros empezamos un poco en esto, no se hacen cosas en salud, en educación, en lo social, en el bienestar, y yo siento que puedo contribuir. Y puede contribuir desde cualquier puesto, ¿no? Porque sus postulaciones han sido como alcalde, como presidente regional y como congresista. Entonces tú sientes que no podemos perder de vista eso. Y uno creo que tiene que trabajar fuerte por lo que siente que le hace falta a tu país, o le hace falta a Arequipa. En 12 años han sido 6 postulaciones a razón de 2 a una cada 2 años. Eso significa tiempo, dinero, esfuerzo. Sí, eso de privarse de una 4x4 en casa, indudablemente que puede costar, puede sonar un tanto a desmejorar en lo familiar. Pero lo familiar se atiende con lo que debe atenderse. Y bueno, yo sigo con mi Volkswagen y obviamente el trabajar por un ideal, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que las cuestiones que hacen a la gente mejor se puede luchar por ellas, ¿no? Al 63% del conteo en la OTPE de Arequipa tiene usted 35.000 votos. De toda su experiencia en lides electorales, esta no es una de sus más altas votaciones. No, pero para una cuestión congresal lo es. O sea, hay que tener presente que yo tuve 126.660 votos. Ah, qué bien los tiene recordados. Es que son corazones que han votado por ti. O sea, serías ingrato no valorar cada una de esas personas que, bueno, directa, indirectamente, dijeron yo apuesto por el doctor. Y eso fue para el gobierno regional, ¿verdad? Sí, y ahora que vamos en 35.303 votos, indudablemente que lo que más bien me estruja el corazón de alegría es que hay gente que confía en ti. Probablemente yo no hubiera seguido en política, Paolita, si es que de repente, por decir, en el gobierno pasado, la postulación pasada, hubiera quedado, pues, que te digo, con 1%, 2%. O sea, siempre nos hemos quedado en un segundo lugar. Mira, cosa curiosa, ¿no? Entre segundo y tercer lugar. Y yo alguna noche me dije y me pregunté, o sea, si yo, a ver, tengo a mi hijo y está compitiendo en ajedrez y sale en segundo lugar, o en salto alto y sale en segundo lugar, y sale en segundo lugar, oiga, ya, yo le digo, ya hijo, ya párala, ahí nomás quédate, haría mal. O sea, yo creo que, como que yo mismo fuera mi hijo o un padre, creo que hay cosas por dar, ¿no? ¿Quiere decir que si ahora también hubiera quedado en segundo lugar, a la próxima lo voy a intentar? No sé ya, porque bueno, había un periodo de unos 5 años más o 4 años más, tal vez ya no, porque estábamos un tanto en eso, ¿no? Además ya el hecho de que tengas estas postulaciones, que en el fondo también se han dado circunstancialmente. ¿Por qué? Porque los periodos, te has ido dando cuenta, han estado medios recortados, ¿no? Antes eran 4 años una cosa, aumentó a 5, y entonces como que los periodos se han ido dando en una cuestión casi alternante. Entonces, y yo siempre he sido invitado, por eso digo, yo he cargado culpas ajenas, bien ajenas, ¿no? Sobre todo del fujimorismo, ¿no? Claro, y entonces uno, indudablemente que va pasando esto, pero, ¿qué te digo? Otra experiencia ganada es como que hemos hecho la primaria, la secundaria, la universidad, el masterado y el doctorado en política. O sea, probablemente nadie podría decir, el doctor Rondón es un improvisado, o el doctor Rondón no tiene experiencia, o el doctor Rondón, que es lo que más me halaga a mí, es un corrupto, ¿no? O sea, porque ha tenido un proceso, otro proceso, no. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia ganada, tenemos un profesionalismo porque somos médicos, yo soy geriatra, tengo un doctorado, tengo una maestría, y lo que es más importante para mí es que ahora que hablamos tanto de corrupción, yo no tengo ningún proceso en ciernes ni nada, o sea, he tenido una hoja de vida limpia, siendo un funcionario de carrera dentro de la salud. Pero hablando precisamente de las culpas ajenas, de todas maneras en política eso es una perturbación, supongo, en su caso, el compartir la lista de postulantes al Congreso con
por ejemplo, Maribel Ramírez, ¿no?, que a nivel de los medios era criticada por no ser de Arequipa o por la ingente cantidad de dinero que parecía estar invirtiendo en su campaña. En su posición, ¿cómo se siente o qué puede usted opinar al respecto? Primero que yo estoy invitado también a Solidaridad Nacional, o sea, una alianza con, bueno, Arequipa Renace, con Arequipa Revolución Igualdad, que es nuestro grupo regional. ¿Pero eso quiere decir que no hay ninguna simpatía con el resto de integrantes de la lista? No, o sea, yo respeto más bien, es una decisión del partido. En todo caso, si yo te invito a mi casa, en mi casa no podrías decir me gusta, no me gusta, ¿no? O sea, no, pero podría no ir a su casa si no me gusta. Claro, pero en este sentido, por ejemplo, Maribel no estaba en un principio, ¿no? Viene después, al extremo inclusive que yo estaba en el 1 y paso al número 2, pero son decisiones de partido que uno tiene que respetar. Y es más, de repente con este arrastre que nosotros vamos teniendo hacia arriba, siendo los más votados, hasta inclusive Maribel podría ocupar un escaño por cifra repartidora. Pero al margen de eso, yo soy poco de criticar, ¿no? En todo caso ha sido una decisión tomada en Lima por intereses del partido y que, bueno, yo comparta o no comparta, probablemente hay que respetar, ¿no? Pero en otra casa donde usted estuvo también invitado fue la casa del Fujimorismo. ¿Eso hace que su posición ahora en esta segunda vuelta esté definida o no? No, esa es una pregunta capciosa e inteligente. Pero te diré que lo primero que vamos a poner por delante son los intereses de Arequipa. Yo soy un fanático, un convencido de que Arequipa está por sobre todas las cosas partidarias, ¿no? Inclusive de apetitos políticos o no. Entonces yo voy a exigir de llegar al Congreso a los 6 que integremos que la primera bancada, entre comillas, ¿no es cierto?, debe ser la arequipeña. ¿Usted los conoce a los posibles, a Juan Carlos? Bueno, Segure? conozco a Juan Carlos, conozco a Justiniano, conozco a Ana María, por ya los debates, los encuentros que hemos tenido, conozco, ¿quién más se perfila? No lo sé, pero casi conozco a varios en todo caso, ¿no? Conozco a Maribel, conozco al Chico Oroz, conozco a Carlitos Vizcarra, a Tomás Amudio, también a Giovanna Araníbar, ¿no? Entonces, que serían los probables, a Marco Falconi, que si de repente por ahí también pueda. Y yo siento que, bueno, con todos yo les he expresado este deseo de que, mira, al margen de estar peleando que Fujimori, que Ollanta, que Madre Mía, que el arequipazo, cuestiones a veces triviales, ¿no?, que podrían tener alguna connotación, pero por sobre todas las cosas, Paolita, está el interés del desarrollo de Arequipa y obviamente del país, ¿no? Entonces yo no me voy a detener mucho en cuestiones que te dijo, que no te dijo, que el partido, que el color, que para mí realmente han sido la peor lacra dentro del contexto nacional. O sea, yo siento que, por ejemplo, yo estaba en la altura de Arequipa, me vengo de una reunión con los consejeros regionales y yo les decía, no hay ni señalización, tú vas por una carretera, encuentras 2 ramas y no sabes dónde te lleva cada cual. Así estamos en el país. Hay 4 letreros, mina a esta, mina tal, mina cual, y la carretera parece bombardeada de Afganistán. Pero no va a llegar al Congreso a solucionar ese tipo de problemas. Pero es el punto de partida, o sea, nosotros no vamos a hacer obras, pero sí podemos hacer que se hagan estas obras, ¿no?, con algunas cuestiones de modificatoria. Por ejemplo, para los conflictos minero-agrícolas, lo primero que tienes que hacer es la modificatoria para que, por ejemplo, la consulta previa popular vinculante se tiene que dar. O sea, yo no puedo entrar a tu casa si no me has dado el permiso. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental tienen que ser hechos por un ente supra, no por el interesado, porque si no van a salir siempre sesgados y a favor. En todo caso, en el caso de Tía María, estaba justificado el pedido de la población del retiro de la minera, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y esa es una situación, Paola, que hay que modificar, porque no va a ser solamente Tía María, sino que se van a venir. Que mueran personas. Es correcto. Has dado en la nota del gusto, vale decir, yo como médico me considero un preventólogo, o sea, yo no quiero que a ti te dé un cáncer, entonces lo primero es que hay que vacunarte, o sea, yo te vacunaré para que no te dé el cáncer. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no es cierto? Entonces, yo siento que en el manejo del Estado, un poco como que te dejas llevar. O sea, la bola de nieve chiquitita empieza a crecer. Cuando la quieres parar, ya te arrolló. Eso es lo que hay que llevar a un Congreso
donde tengas normas claras que te permitan avanzar como país. ¿Usted tiene una carpeta de proyectos preparada? Sí, claro. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál tiene el número uno? Antes inclusive de decirte que las carpetas de trabajo y todo lo demás, previo a todo eso, tenemos 5 principios, Paul. O sea, yo creo que todo mi accionar debe basarse en 5 principios. Y de todos en general. Universalidad. O sea, cuando tú hagas una ley, tiene que ser para todos. O sea, no puede ser solo para Paola o para Sergio o para Luis. Tiene que ser para todos. Solidaridad. O sea, tú tienes que dar por el que más necesita. Igualdad. No es posible que haya enfermeras del MINSA que ganen la mitad de las de salud. Todas ponen inyecciones, todas pinchan en la nalga derecha o la izquierda. Entonces, y el principio de creatividad, las cárceles productivas. O sea, ¿cómo es posible que tengamos desayuno, almuerzo, comida a los presos y en una universidad de la delincuencia y les pagamos nosotros? Entonces deben salir a trabajar, hacer las carreteras que justamente nos hace falta. O por ejemplo, los políticos o los que quieren intentar la política, primero pues haz un curso de politología para poder postular, ¿no es cierto? O por ejemplo, la solución en las redes sociales para tal o cual problema. Pero usted no pudo hacer un curso de politología, ¿o sí? Por eso te digo, o sea, es como una creatividad para poder hacer. Ahora, el curso en todo caso lo he hecho en lo que a ti te agrada de decirme 12 años postulando. O sea, en todo caso, por eso te digo, primaria, secundaria, universidad, de la politología, ¿no? ¿No es cierto? PhD. O sea, en ese sentido, creo que hay que hacer eso. Y el de racionalidad. O sea, vale decir, el que tú no hagas una ley, inmediatamente le sacas otra ley que dice lo contrario. Por ejemplo, la ley de la carrera magisterial y la ley del profesorado, ¿no? O sea, una te dice una cosa y la otra te dice otra cosa. Entonces, haces que peleen tus hijos tontamente. En lo de universalidad, el seguro universal, el sistema único de salud. O sea, todos los seres humanos ante salud, ante educación, deberían ser iguales. O sea, ¿por qué yo tengo plata si tengo salud? Yo no tengo plata, que me parto un rayo. Entonces, ahí deberíamos poner ese principio de universalidad y de igualdad. Hay un problema gravitante actualmente. Por ejemplo, los que no ven con agrado el paso a la segunda vuelta de Ollanta Humala, hacen el diagnóstico de que es el voto un poco de la disconformidad, de la amargura, de no sentir que el desarrollo económico llega a todos. Sin embargo, por otro lado, todos estos años han habido cifras de que el presupuesto sí se ha distribuido, ha llegado a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y no se ha utilizado, ¿no? Entonces, si observamos este fenómeno, nos damos cuenta que no solo es cuestión de repartir el presupuesto, ¿no? Hay una falta ahí de respuesta por parte de quienes tienen que administrarlo. ¿Hay alguna perspectiva suya en su trabajo congresal para solucionar esto? Claro, esa es una pregunta muy inteligente. Yo tengo que decirte que ahí hay que mejorar mucho los indicadores. Eso tiene que entrar en la parte de fiscalización del legislador, ¿no? O del congresista. O sea, hay que exigir, podemos ser amigos. Ya yo he conversado con Juan Manuel, te digo que he venido de una conversación con los consejeros regionales, hay que conversar con los alcaldes, ya lo he hecho con algunos. O sea, no podemos, mira, el problema de la descentralización, yendo a tu pregunta, no solo es que Lima te descentralice, porque por ejemplo no nos ha descentralizado todo, ¿no? O sea, nosotros todavía aportamos 80 y nos devuelven 20, o sea, eso es injusto. Pero ¿cómo nos vamos a pedir más si de lo que te dan no lo gastas? O sea, hay un problema de eficiencia, eficacia y efectividad, las 3E del desarrollo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es exigir que esos presupuestos se empleen y se empleen con calidad. Entonces ahí hay que fiscalizar fuertemente, porque es verdad lo que tú dices, o sea, tienes plata, pero no haces los proyectos. Y al no hacer un proyecto, no hay generación de empleo. Al no haber generación de empleo, no hay la obra. Y la gente obviamente se ve enojar, o sea, por eso te dicen, sí hay plata, pero sí, pues, pero yo no veo acá nada, o sea, yo sigo con la pista malograda, yo sigo sin luz, yo sigo sin agua, sin semáforos, o sin, mira, yo digo, será difícil en esa carretera que te decía que voy y que hay 2 ramales, será difícil poner un letrerito que te diga para acá y para allá, o sea, costará mucho, y mira que con las carreteras tienen que ver el gobierno local, ¿no? El distrital, el gobierno provincial, el gobierno regional, Provías, o sea, 4 estamentos del Estado y ninguno te hace la carretera. ¿Y cuál considera usted sus principales proyectos? ¿Qué proyecto de ley tiene usted pensado que
terminado su periodo en el Congreso, usted se sentiría terriblemente mal de no haberlo conseguido. Yo prefiero sentirme terriblemente bien, ¿no? O sea, yo quiero el del seguro universal, o sea, que todos seamos iguales ante salud, el de la pensión de vejez, que mira que ya se ha dado albores, ¿no? Yo digo, voy a cobrar derechos de autor, porque eso salió de Arequipa. Y Alan García lo ha puesto de 75 para arriba, o sea, un poco como dándoles a los que ya se van a morir, ¿no? Seguramente probando a ver cómo va, ¿no? Y en lugares específicos. Mira, 2 millones para este primer paso. Ahora van a ampliar a 36 millones. Pero, cosa curiosa, Arequipa no entra. Y has visto que el candidato Ollanta ha puesto pensión 65. Yo le voy a cobrar derechos de autor porque nosotros dijimos que era desde los 60. Porque el adulto mayor arranca a los 60 años. Y no solo es darle, sino que era para cuidar diabetes, colesterol, hipertensión, detección de cáncer. O sea que no solo es dar la plata por darla, sino que tú, así como el programa Juntos, que te dicen a ti como mujer, bueno, yo te voy a dar esto, pero me tienes que vacunar a tu hijo, me tienes que educar, o sea, matricular, vacunar y todo lo demás, o sea, con algún condicionamiento para que eso sea efectivo. La propuesta nuestra fue: tiene que traer su control de presión, su control de glucosa, de colesterol, para evitar justamente que ese señor se enferme, que le dé una hemiplegia y que ocasione más gastos al Estado. O sea, fíjate tú cómo hay cuestiones técnicas que se pueden ir trabajando a ese nivel. Ahora, los sectores que se consideran un poco más duros respecto a lo que es asistencialismo social, critican esta propuesta desde la perspectiva de que debe tener un plazo perentorio. La preocupación es la siguiente: muchas personas podrían despreocuparse de su futuro con la certeza de que llega a los 65 años y no les va a faltar. ¿No se podría estar generando un poco de mala costumbre? No. ¿En qué sentido? Porque desde la primaria, también está el proyecto complementario, tenemos que hacer cultura previsional. O sea, vale decir, y no solo la cultura previsional para la gente, sino una cultura previsional del propio Estado. O sea, por ejemplo, si tú tienes un trabajo eventual, tienes que aportar para cuando seas viejita y yo te trate, ¿ok? O sea, pueda que estés ahora acá en Canal 53, mañana estás en Nevada Radio, pasado en Estéreo 1, pero todo eso debe acumularte a tu vejez, de tal manera que tú puedas, cuando te abandonen las fuerzas, tener esa pensión de vejez. Pero con una suerte de supervisión del Estado. Actualmente muchas personas renuncian a ese tipo de beneficios por recibir en el mes un poco más de por sueldo. eso, esa es una modificatoria. O sea, pareciera un poco duro, pero yo te estoy protegiendo para cuando ya las fuerzas te abandonen. ¿No es cierto? O sea, eso sí tiene que ser rígido. O sea, tú tienes que guardar, porque eso es bueno que lo digas. No tenemos cultura de salud, ¿no? O sea, la gente no aporta, no quiere, porque yo nunca me enfermo. Sí, pero cuando te accidentaste, gastaste, hasta tuviste que vender la casa o el televisor, ¿no es cierto? Entonces la gente no entiende de que tienes que hacer y guardar pan pa' mayo. O sea, ¿quién te garantiza que a los 60, 70 años, quién te va a socorrer? Yo conozco familias que tienen 9 hijos y ninguno de los hijos aparece con los viejitos. Entonces, además, a ningún adulto mayor le gusta estirar la mano. ¿No es cierto? O sea, ninguno se siente mal viviendo con la nuera o con el yerno y sintiéndose un objeto, o alguien que ve los problemas del hogar y como que ni quisiera hablar para no causar. Entonces, eso hay que cortar. ¿Y cómo lo cortas? Dándole su pensión, pero haciendo una cultura previsional a lo largo de los años. Aparte, hay que modificar, por ejemplo, la ONP es una desgracia. La ONP te dice: señora Paola, cuando tenga 60 años, tráigame las boletas de hace 40 años. Oye, qué cruel, ¿no? Eso es para agarrarlos del cuello. Ahí el Estado más bien es la que tiene que decirte: señora Paola, acá tiene usted su pensión de vejez porque hoy día cumple usted 60 años y le vamos a pagar así, 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 así. Ese rol del Estado, eso que hablábamos de la eficiencia, la efectividad, tiene que darse. Y el Congreso está llamado a fiscalizar y a promocionar todo ese cambio que tiene que darse. Ahora mira, hay gobierno electrónico, o sea, tranquilamente puedes hacer un montón de cosas que la máquina simplemente te va codificando a lo largo de los años. Ya con estos resultados electorales, ¿usted se ha puesto a pensar cómo va a ser su primer día en el Congreso? ¿Qué es lo que quisiera hacer
comenzando su gestión? Lo que sí me he puesto a pensar es que una vez que salgan los resultados, ¿no?, al 100%, y que tengamos obviamente una curul dentro del Congreso, es de inmediato ponernos a trabajar estos proyectos que ahora los estamos hablando un tanto informalmente, ya profundizarlos en las letras, en los artículos, en los detalles, para que más bien desde el segundo día será, ¿no?, porque el primero vas a juramentar, ¿no?, pero desde el 29 en todo caso, o 30, empezar a trabajar cada uno de estos proyectos que te estoy hablando. ¿Ha previsto la asesoría que va a requerir para ese trabajo? Ya tenemos algunas de las personas ahí cerca a nosotros que ya están, tanto han trabajado con nosotros en la campaña y vamos a seguir trabajando en esa afinidad. Por ejemplo, te digo, un proyecto del piel a piel, porque también los proyectos salen del piel a piel con la gente. Hace poquito me reuní con los profesores de Nocturna, y me dicen, ha salido un decreto 015-2004 en el que nos quitan un año de nocturna. O sea, ahora hacer la nocturna en 4 años. Mira, ¿en qué cabeza se ocurren estas cosas? Si tú en la diurna estudias 7, 8 horas y haces 5 años, en la nocturna, que haces 3 horas diarias, 4 años. O sea, es para matarlos, ¿verdad? Con metralleta todavía. Entonces, esas cosas que ya tienes del contacto piel a piel, te van permitiendo, ¿no es cierto?, salir adelante en muchas de estas cosas. La delincuencia, por ejemplo. Un delincuente que roba una cámara fotográfica a un turista, duplícale la pena, porque está haciéndonos quedar mal. Uno que te asalta a mano armada, triplícale la pena, porque ese te puede matar, ¿no es cierto? No va a asustarte nomás con la pistola, o sea, te puede matar. Un congresista que se pasa pues una luz roja, le pega al policía porque está borrachito y se siente el rey de la patria y todo lo demás, deberíamos hasta quitarle la inmunidad para dar el ejemplo, ¿no es cierto? O sea, eso tendría que darse. Inclusive en los distritos, por ejemplo, estas cuestiones de faena comunal. Yo me ponía a pensar, la gente que comete estos errores tiene que salir a pintar las pistas, a limpiar las estatuas, a limpiar fachadas, ¿no es cierto? Y que la gente los vea y que tenga un control social de esto. Vas a ver que a la próxima que salgas tú conmigo y nos tomamos un traguito y nos pasamos la luz roja y al día siguiente nos ponen ahí a limpiar un jardín, con seguridad que no volvemos a pasarnos una luz roja y a tomar un traguito y manejar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque exige un control social. Ese tipo de cosas podrían ayudarnos mucho en la lucha contra la corrupción y todo lo demás. Doctor Rondón, 3 preguntas que probablemente se discutan en el Congreso que usted va a integrar. Pena de muerte a violadores de menores. ¿Sí, no? Todavía lo estoy pensando, porque nosotros como médicos no podemos avalar mucho la pérdida de muerte, pero sí iría por la pena severa, castrarlos y hacerlos trabajar en el CEPA o en estas carreteras. San Juan de Tarucani, mira, sin ir muy lejos, o sea, acá podríamos hacer una pista que una a todos estos pueblos, o Chuquibamba a La Unión. O sea, yo más bien voy porque los tendrías que castigar en vida y con las penas mayores. No, mira, no darles 25 años para que estén ahí delinquiendo igual, o desayunando, almorzando y comiendo, ¿no es cierto? O sea, unión civil de homosexuales. No, yo siento que por gusto se unirían, ya el amor, no importa el sexo, dicen, ¿no? Pero ¿para qué se van a casar? Renovación por tercios del Congreso. Sí, puede ser, solo que he estado pensándolo, pero digo, el cómo es el problema. Pero sí estoy de acuerdo con eso, como te decía, si tú cometes una falta o no haces el cumplimiento de algunas de estas cosas que tienes que hacer como, y no solo para el congresista, sino para todos, debería haber revocatorias. En todo caso un poco más fáciles, porque te has dado cuenta que la revocatoria es a los 2 años, mientras juntas firmas se hacen 3 y mientras llamas a concurso se hacen 4, por gusto lo has hecho, ¿no? Entonces. Así es. Bien, señor doctor Rondón, muchas gracias por acompañarnos esta noche.